Me ha llegado una consulta en torno a un texto bíblico y una cita de Elena White que aparentemente pueden causar confusión. El texto se encuentra en San Mateo capítulo 28, versículo 20, y podemos leer el versículo anterior también, 28, 19, que dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es el texto en cuestión para discusión. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y esta parte, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero he aquí que al leer la cita del Espíritu de Profecía en el Gran Conflicto, página 614, leemos también de los eventos finales, pero trae algunos comentarios que serán necesarios ajustar con esta porción de Mateo: estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Leemos pues entonces el Gran Conflicto de los Siglos, página 614, que dice así: Cuando él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Entonces, ya estoy invitando a pensar que si en el texto de Mateo 28:20 se nos decía que Jesús afirma: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, esto implicaría hasta la segunda venida. El fin del mundo pues está conectado con la segunda venida. No obstante, en el texto del Gran Conflicto estamos leyendo que los santos ya no tienen la compañía aparentemente de Jesús, pues están viviendo sin intercesor a la vista del Dios Santo. Continúo leyendo. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. Aún más, el Espíritu de Dios, al cual se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, hablando de los pecadores, aunque nuestro punto son los santos, desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Lógicamente, la pregunta sigue en pie. Ante semejante escenario de maldad, de crímenes, en que Satanás sume al mundo en una profunda postración y destrucción, porque ya no está más el Espíritu Santo que refrenaba las pasiones humanas. Satanás tiene total dominio del planeta, excepto el grupo de los 144,000, esto es la última generación, a la cual él no puede destruir. Ahora bien, si el texto nos decía en Mateo 28:20 que Jesús estaría con sus santos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero hemos leído que los santos ahora viven sin intercesor, a la vista del santo Dios, aparentemente presa de los ataques del diablo, aunque Satanás no los podrá tocar por un hecho, y es el concepto del sello, el sello de Dios o sellamiento, por el cual Satanás no puede, no tiene acceso a los santos después que ellos han sido sellados, excepto en el tiempo de angustia posterior al cierre de la gracia, en que Satanás hará todo lo posible en las conciencias de los santos de relucir, sacar a luz todos los pecados cometidos con el propósito de que el pueblo de Dios ya sellado
caiga en la desesperanza, en la falta de fe, y así pueda cometer pecado. Vamos pues entonces a analizar estos textos, esta descripción que hemos tenido buscándola en la Biblia. En primer lugar, si Jesús está diciendo que Él va a acompañar a los santos hasta el fin del mundo, vamos a dividir ese escenario final en dos grandes porciones. Antes del cierre de la gracia y el otro posterior al cierre de la gracia. Y veremos que Jesús está en ambos lados, en ambas escenas, acompañando a los santos antes del cierre de la gracia, intercediendo por ellos. Los santos dependen del Señor que está en el santuario del cielo, intercediendo por ellos, mientras nuestro Dios los está sellando. Y luego de ello, cuando se cierra la gracia, miraremos circunstancias al respecto. Los santos efectivamente están desamparados, no hay intercesor que los proteja. No obstante, la promesa del Señor decía: yo los acompañaría hasta el fin del mundo. Esto es hasta la segunda venida, hasta la destrucción de este planeta. No el planeta de por sí, sino todo lo que habita en ella. Y el Señor vendrá a rescatar a su pueblo, como prometió el apóstol San Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Leeremos poco después también. Vamos pues entonces a analizar los textos bíblicos y ver cómo este escenario que hemos descrito del espíritu de profecía armoniza perfectamente con el texto de Mateo 28:20. Para ello, primeramente, vamos a leer acerca del sellamiento. Apocalipsis capítulo 7, los primeros versículos, para ver qué importante es contar con ese sello protector. Quizás es lo más importante en nuestros días, hasta el retorno del Señor en la segunda venida. Porque esto nos permitirá, primero, estar seguros que Dios está con su pueblo, lo tiene consigo, tiene sus nombres registrados en el libro de la vida, pase lo que pasare. Esto es lo más importante. Acordémonos que ya el Señor Jesús se los dijo a sus discípulos en el texto de San Lucas, que ellos contentos porque Satanás o hacían muchos milagros y aún dominaban a los demonios, y Jesús les dijo: he aquí, yo veo a Satanás que caer como un rayo. Y luego esta frase muy llamativa: no se gocen porque los demonios se os sujetan. Gócense porque sus nombres están en los libros del cielo. Lucas capítulo 10, versículo 18. Ya tenemos la referencia. Se los leo otra vez. Tal vez leamos los versículos previos para entender primero la alegría de los discípulos de saberse que tenían el poder del Señor para operar milagros, pero mucho más para frenar a Satanás y sus huestes. Versículo 17 nos dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero miremos lo que para el Señor Jesús es de mayor alegría en relación a su pueblo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y este es el mayor gozo que podemos imaginar, que habiendo entrado en el redil del Señor y recibir el primer sello, según cuenta Efesios capítulo 1, versículos 13 en adelante, que por haber creído en el Señor se nos ha sellado con el Espíritu. Esto es el anticipo, las arras de la posesión que habremos de adquirir. A esto le llamamos un primer sello. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y versículo 14 agrega, que es las arras o garantía o prenda de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. En otras palabras, por haber creído, por haber aceptado el mensaje, el Señor nos da el sello del Espíritu, que es el anticipo de la eternidad, de la posesión, de retener el regalo que Dios nos dará en la segunda venida. Esto es la vida eterna con el Señor. Notemos, este sello del Espíritu es lo primero que Dios otorga a un hijo creyente. ¿Acaso no lo enseñó así el apóstol Pedro en el sermón en Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante, cuando la gente estaba conmovida por los milagros que estaban presenciando? Pero el apóstol Pedro, en su sermón, les dijo que se arrepintieran para que ellos fueran perdonados. Al oír esto, el sermón de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y responde el apóstol, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es el sello del Espíritu Santo, las arras, la prenda, el anticipo de la posesión que habremos de adquirir. En otras palabras, el creyente, al ser bautizado, al aceptar al Señor, recibe el Espíritu Santo, la confirmación de que Él es un potencial candidato para heredar la eternidad. Tal vez alguien dirá, candidato, esa palabra me da cierta inseguridad. Es verdad. Porque el Señor quiere que crezcamos. Para ello se nos dieron los dones espirituales. Efesios capítulo 4, versículo 11. Diversos dones espirituales con el propósito de hacer crecer la iglesia hasta que llegue a una maduración total, completa, que la prepara para recibir al Señor en la segunda venida. En esa etapa final, allí se procede a un siguiente sellamiento. Pero leamos el texto acerca de los dones espirituales y el propósito de Dios para su iglesia, que crezca con los dones hasta que llegue a una total maduración. Y Él mismo constituyó a unos que sean apóstoles, Efesios 4:11 en adelante, a otros que sean profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Lo dice a continuación, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura del Cristo pleno, de la plenitud de Cristo. La pregunta que podemos hacernos es, ¿hemos alcanzado tal estatura, tal plenitud al varón perfecto? Todavía no, pero lo alcanzarán los 144,000. ¿Quiénes recibirán un posterior sello confirmatorio para experimentar algo que ninguna raza anterior, ninguna generación anterior pudo haber experimentado? ¿Qué cosa es? Vivir a la vista del Santo Dios sin intercesor. Es algo increíble, terrible. Y más con un demonio suelto, Satanás, que tiene todo a su merced para hacer lo que él quiere. Se le ha dado plena libertad cuando se cierra la gracia. Y él puede hacer a su voluntad con los seres humanos perdidos. ¿Será que lo podrá hacer con los santos también? Vamos a leer entonces, ahora sí, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 en adelante, para entender este tema del sellamiento, el segundo sellamiento, si lo podemos llamar así, para estos santos que habían recibido un primer sellamiento inicial, cuando aceptaron a Cristo, creyeron en el Evangelio, se bautizaron y, como dijera Pedro, reciben el don del Espíritu Santo. O como dijera Pablo, reciben las arras del Espíritu, el sello de Dios, para confirmarlos como candidatos, ya que sus nombres son anotados en los libros del cielo.
Acordémonos que este concepto de ser anotados en los libros de la eternidad ya aparece también en otros textos que no vamos a leer para seguir con el hilo de pensamiento de Apocalipsis 7. Pero en Mateo 18 se nos habla de que lo que atamos en la tierra se ata en el cielo. Por lo tanto, la decisión de que hacemos en la tierra, especialmente en conexión con el Evangelio, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y nos bautizamos, al ser anotado el creyente en los libros de la iglesia de la tierra, el creyente es también anotado en los libros del cielo. Pero he aquí que como candidato, dije yo, ahora vamos a ver, pero repasemos el texto, Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, que es el poder que Jesús dio a Pedro, pero también lo dio a todos los discípulos como líderes en la iglesia cuando atan a alguien o desatan a alguien. Esto es cuando abraza el evangelio, es atado mediante el bautismo, pero Mateo 18 habla del proceso contrario, de aquel hermano que no quiere recibir disciplina porque está en grave falta y los hermanos le llaman la atención una, otra vez, con testigos, y el hermano pues dice, no, yo no. Hay ejemplos, hermanos, bíblicos de situaciones muy enojosas, como Primera de Corintios 5, texto que no vamos a leer, pero quiero contar que existe el fenómeno de gente que está en la iglesia y lleva una vida que causa escándalo al resto de compañeros. Por lo tanto, merece una disciplina y el apóstol Pablo en aquella porción de Primera de Corintios 5 envía a distancia su disciplina. En consecuencia, es desatado de los libros de la tierra y es borrado en el cielo también. Muy grave. Pero hablemos en forma positiva del segundo sellamiento. ¿Cómo fueron madurando los santos a lo largo del tiempo? ¿Recuerdan Efesios 4:13 que nos decía, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad, a la estatura del Cristo pleno, dijimos, a la medida del varón perfecto, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Bien, ¿cuándo llegamos a esa ocasión? En algún momento de la historia del cristianismo, esto va a llegar cuando sea el tiempo que se cumpla Apocalipsis capítulo 7. Y esto será en conexión con las calamidades que vendrán por consecuencia de imponerse la marca de la bestia. Apocalipsis 13 venía profetizando este evento, en algún momento tenía que producirse. Y cuando comienza a producirse, también se produce simultáneamente el sellamiento del pueblo de Dios, cuando decide servir al Señor en medio de semejante oposición, de semejante apostasía, de semejante cuadro satánico en contra de la voluntad de Dios, como es imponer la marca de la bestia en forma obligatoria en la frente o en la mano de todos los seres humanos. Pero habrá un grupo, un reducto pequeño, un remanente que se opondrá. Satanás no lo puede soportar, porque es lo único que se le opone a su absoluta soberanía sobre este planeta. Pero leamos el texto. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 en adelante, nos describe el momento preparatorio al sellamiento, por el cual Dios pone a los santos más allá del alcance de Satanás. Este es un pensamiento que Elena White escribió, cita que ya vamos a leer en un momento, pero leamos primeramente el texto bíblico. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes. Pero miren cómo el ángel se expresa acerca de los hijos de Dios.
hasta que hayamos hallado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El primer sellamiento, recuerdan que hemos leído de Efesios capítulo 1:13, estaba dado a aquellos que habían creído en el nombre de Jesús. Y por lo tanto, al abrazar la fe, diríamos, eran novatos, principiantes, se estaban iniciando, no tenían experiencia, la tenían que desarrollar con el paso del tiempo, el paso de los años. Pero esta otra gente, que es la misma inicial, pero esta gente son veteranos de guerra, se les llama siervos de Dios. Saben, es interesante cuando uno examina esta expresión, cómo Dios llamó a Moisés siervo de Dios, pero en el caso de Josué, que fue su sucesor para meter al pueblo israelita del desierto, recordamos del Éxodo, la generación que sobrevivió a los padres que fueron incrédulos para tomar la tierra prometida hacía unos 40 o 39 años antes. Ahora le toca a Josué, ya que Moisés había muerto, le toca a Josué dirigir esta situación, la toma de la posesión de la tierra prometida, atacando Jericó y tomando posesión de ella, que es el primer centro de la tierra prometida. Pero aquí que, si bien Dios a Moisés le llamó siervo de Jehová, a Josué todavía no, le faltaba mucho. Él era, se lee en el libro de Josué, el ayudante de Moisés, el servidor de Moisés. Pero recién al final de su vida se le honra llamándole siervo de Dios, como se le llamó a Moisés. Esto uno lo puede ver allí en Josué capítulo 24, versículo 29. En ningún otro momento se le llamará a Josué siervo de Jehová, como se lo llama ya cuando terminó su carrera. Dice el texto, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. ¡Qué honor ser llamado como lo había sido llamado Moisés! Siervo de Dios y no meramente ayudante de Moisés. ¿Captamos? Así también los santos, en la parte final de la historia de la humanidad, que iniciaron con un sellamiento, el del Espíritu Santo, ahora reciben al final de su obra un sello, pero es un sello protector. Y son llamados siervos de Dios. Sello protector. Avancemos un poquito más. En Apocalipsis capítulo 7, leíamos versículo 3, avanzamos más para entender más sobre esta gente. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. Y así sucesivamente va enumerando, aunque no en manera exacta a las tribus como aparecen en el Antiguo Testamento, pero enumera las tribus de Israel de 12,000 en 12,000. Lógicamente, esto ha causado confusión, hermanos que piensan o afirman si este número es literal, 144,000 individuos, o si es un número simbólico, o si representan las tribus verdaderas de Israel, el Israel carnal, o si es una expresión simbólica representando al pueblo de Dios, la iglesia cristiana. En fin, hermanos que buscan descifrar el significado de qué son estos 144,000 sellados. Pero lo que más importa, amigos, en lugar de definir si este es un grupo literal o simbólico, si proceden del Israel carnal o del Israel espiritual, la iglesia, en lugar de responder estas preguntas y más que irán apareciendo, nos interesa más otro asunto, que esta gente son los campeones que tomarán posesión de la tierra prometida, o como le llama Apocalipsis, el monte de Sión. ¿Saben? Esta figura del sellamiento deriva de varias porciones del Antiguo Testamento. No hay mejor manera de leer
el Apocalipsis particularmente, que ver las referencias desde dónde han sido tomados los símbolos. De modo que no vamos a equivocar fácilmente si reparamos el original de ese símbolo. En el caso de Apocalipsis 7, el sellamiento en particular, que abarca una destrucción, hemos leído que el ángel sellador, el que tiene el sello, ordena a 4 ángeles repartidos en los 4 ángulos de la tierra que retengan o detengan los vientos de destrucción. No hagan daño, hasta que procedamos a sellar a los siervos de Dios. Por otro lado, este sellamiento también tiene conexión con otra historia del Antiguo Testamento, de gente que fue censada antes de tomar la tierra prometida. Así que hay más de una figura para estudiar y entender a estos campeones sellados. Vamos primeramente al texto de Ezequiel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. De hecho, sería bueno estudiar el capítulo 8 que le precede, donde se mencionan toda suerte de pecados que el pueblo de Dios estaba cometiendo en Israel, en el templo en particular, y que Dios, sabiéndolo y teniendo repugnancia al respecto, lleva a Ezequiel, que estaba cautivo en Babilonia, el texto dirá, de las guedejas, de los pelos, se los lleva, si fue en la carne o en espíritu, no sabemos, pero lo cierto es que Ezequiel puede mirar en el capítulo 8 toda suerte de inmundicia que los líderes cometían aún dentro del templo, por lo cual tenían que ser castigados. Y ese castigo estaba por venir de la mano del rey Nabucodonosor. Por eso la profecía fue producida 6 años antes de la calamidad de Nabucodonosor. Pero entonces leemos Ezequiel 9, versículo 1, que nos habla de la calamidad por venir, y la única manera de salvarse, de protegerse, es con un sello protector en la frente. Miremos. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Se trata de 6 ángeles que bajan del cielo con la misión de destruir a Jerusalén. Y Ezequiel queda conmovido al ver las escenas porque él incluso presenciará la destrucción, al punto de gritarle a Dios: Señor, no, 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 para, no puede soportar semejante destrucción. Esto va en paralelo con Apocalipsis 7. Está por venirse una destrucción. Pero ¿quién podrá estar firme ante ello? Miremos, vamos a ver el texto todavía de Ezequiel 9 para descubrir más detalles. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, esto es el templo de Jerusalén, y llamó Jehová al varón vestido de lino. Noten qué interesante, Dios llama primero al ángel que va a proteger al pueblo de Dios que merece ser protegido. Miraremos por qué motivo. Y luego dará órdenes, instrucciones a los otros compañeros para que lleven el ministerio de destrucción. Dios primero toma miramiento sobre su pueblo, aquellos que aman y obedecen al Señor. Miremos entonces las palabras que Dios le dirá a este ángel que tiene el tintero de escribano. Recordemos, el versículo 3 decía: y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es un pueblo separado. Están gimiendo, clamando, orando para que cese semejante abominación, y con ello Dios los mira como su pueblo precioso, al cual Dios querrá
proteger con un sellamiento en la frente. Sigue el texto todavía. Y a los otros restantes, recuerdan que eran 5 más, dijo, oyéndolo yo, dice Ezequiel, pasad por la ciudad detrás de él, en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y comenzó la matanza. Leemos todavía unos textos más para mirar la impresión en Ezequiel. Y les dijo, contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ¡ay, Señor Jehová! ¿Destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Noten que aún Ezequiel buscaba interceder, pero ya no se podía. Ya había sido decretado, tenían que ser destruidos, excepto los que gemían y clamaban. Bien, exactamente en los mismos términos. Vemos a esta gente, 144,000, que se les pone una marca en la frente, porque gimen y claman. Son ellos los únicos que podrán soportar la venida del Señor. Miremos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 en adelante, cuando se nos habla en este sello de la calamidad que está por venir sobre el planeta y nadie lo va a poder tolerar. Hace la pregunta final, ¿y quién podrá aguantar? Leamos pues Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, todos siervos y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Y la respuesta en el siguiente versículo, ¿cuál es? Apocalipsis capítulo 7:1, los 144,000 sellados. Son los únicos que van a poder soportar. Oh, amigos, es un pensamiento solemne. Más todavía, yo dije que esta gente van a tomar el monte de Sión. Es una figura, porque así lo describe Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 en adelante, pero texto que le sucede a la marca de la bestia. En consecuencia, vamos a leer también Apocalipsis 13, la última parte, que nos habla de una imposición, la marca de la bestia, obligatoria, so pena de sufrir muerte si uno no hace caso a estas leyes, pero hay gente que se resiste. Leemos pues entonces Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 en adelante, que nos dice así. Y hacía que a todos, venía hablando de la imagen de la bestia, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Mientras se está imponiendo la marca de la bestia, hay un grupo, un reducto, un remanente que se resiste. Son los que quieren tomar posesión del monte de Sión. ¿Cómo ocurrió con los israelitas? Quienes fueron censados. Ahora vamos a leer el texto. Para tomar posesión de la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra carnal, literal. Esta es la tierra espiritual. En las mismas condiciones. Había que censarlos. Allí el Antiguo Testamento, en el libro de Números, nos contará, la vamos a leer. Y ahora estos sellados o censados son los que van a tomar posesión del monte de Sión. Miremos 14:1 en adelante para ver la victoria de los 144,000. Después miré, he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión
y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ese sello que el ángel les había puesto, ¿recordamos? El ángel grande que le dice a los 4 compañeros: detengan, detengan los vientos, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Recordamos, 144,000. Ponerle un sello era ponerle el nombre o título de propiedad, el nombre del Padre y del Hijo, por el cual son absoluta propiedad de Dios y Satanás no los puede tocar. No puede hacerles daño, excepto la conciencia que ellos tienen de antiguos pecados, pero que fueron perdonados. Y Satanás remueve todas las heces para que caigan en desesperanza y caigan en pecado. Pero ellos confían en que su Dios les ha perdonado y les da vida para aguantar y resistir a Satanás. Para esto quiero traer una cita de Elena White que nos cuenta este hecho en un manuscrito, manuscrito 7, publicado el 24 de agosto de 1850. Es revelador, porque es lo que nosotros podríamos pensar si el Señor querría que nosotros también anheláramos ese sellamiento. Voy pues entonces a leer esta cita, que la tenemos acá, que dice: vi que los esfuerzos de Satanás son más poderosos que nunca, porque sabe que su tiempo es corto y que el sellamiento de los santos los pondrá más allá del alcance de su poder. Así lo que está subrayado en rojo para retenerlo. El sellamiento de los santos los pondrá más allá del alcance de su poder. Dice más: ahora obrará de todas las maneras posibles e intentará lograr mediante todas sus insinuaciones que los santos estén desprevenidos, se duerman en la verdad presente o duden de ella, para impedirles así que sean sellados con el sello del Dios vivo. También vi que dentro de no mucho Satanás aparecerá casi en forma humana y que sus ángeles estarán todos alrededor de ellos, de los santos, buscando alguna manera de devorarlos. Sería terrible, mis queridos amigos, imaginar que estamos en este mundo sin el sello de Dios. Pero vamos a avanzar todavía con la lectura de Apocalipsis capítulo 14. Habíamos leído versículo 1. Veamos versículo 2, más descripción de esos 144,000. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que, y ahí describe características morales, que son aquellas a las cuales debemos aspirar, apuntar. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. No está hablando de una cuestión sexual, sino más bien espiritual. Porque esa gente no se contaminó con las hijas de Babilonia, descritas en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, cuando se nos da el nombre de la mujer, madre de todas las rameras de la tierra. Ahí tenemos el texto para recordarlo. Y en su frente, de la gran mujer, la gran ramera, hay un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Bien, estos santos de Apocalipsis capítulo 14 que estamos leyendo, santos que no se contaminaron porque son vírgenes y se abstuvieron no solamente de estas rameras, sino de sus doctrinas también. Por rameras en plural se entienden las hijas de la gran ramera Babilonia. Lo que interpretamos es el sistema de la Iglesia Católica Romana. Continuamos leyendo todavía
Apocalipsis capítulo 14. Versículo 4, todavía podemos completar la lectura para avanzar al 5. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Acordémonos que primicias era el primer fruto, lo más precioso que se entregaba. Esto era el sistema viejo del Antiguo Testamento. Las primicias de los cultivos, las primicias de los animales, lo primero que se entregaba. Y eso tenía que ser precioso, bonito, perfecto, como un gesto del adorador, de que entregaba lo mejor que tenía. En este caso, Dios considera ese reducto como primicias, precioso para Dios. Y aún más, trae en el versículo 5 una descripción adicional, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha. ¿Qué significa? Esta gente ya no tiene pecado, pero no porque no tuvieran después de la segunda venida. Ellos fueron sellados antes de la segunda venida para no cometer pecado. Recordamos, ellos fueron puestos más allá del alcance de Satanás. Bien, ahora vamos a mirar más acerca de esta gente, los 144,000. Esto es la última generación. No sabemos quiénes lo compondrán. Hombres, mujeres, no sabemos. ¿Cuándo esto ocurrirá? Tampoco sabemos. Sabemos que se relaciona con el tiempo de la imposición de la marca de la bestia. Esto es la ley dominical que los adventistas esperamos que en algún tiempo, no muy lejano, creemos quizás en nuestra generación, esto lo podamos ver con nuestros ojos. Y a partir de allí comienza una serie de eventos rápidos, tengamos en cuenta ese hecho, por el cual Satanás acelerará todo lo que sea necesario para que el último reducto que él no puede dominar, como lo cuenta Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Él tiene dominio de los seres humanos, excepto de este grupo. Y es un honor pertenecer a él. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta gente, pues, están predicando un fuerte mensaje. Así nos lo señalan dos textos, uno Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 en adelante, contra la imposición de la marca de la bestia, contra todos los poderes que ello abarca. Y entonces ellos llevan adelante, protegidos por Dios, el mensaje que hay que predicar. Apocalipsis capítulo 14, 9 en adelante, leemos. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y el mismo ángel agrega esta porción de esperanza y poder para el pueblo de Dios, cuando dice, aquí está el aguante, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y guardan también la fe de Jesús. Oh amigos, esto es lo que Dios quiere de su pueblo, que retengan el mensaje. El sello primero cuando se bautizaron y ahora frente a la amenaza de la marca de la bestia, según la decisión que ellos tomen, se rendirán ante Satanás. Nos acordamos de Nabucodonosor cuando él también impuso una imagen, una estatua, y esperaba que todos adoraran la estatua, excepto 3 jóvenes, Daniel capítulo 3. Y como castigo fueron echados al horno de fuego, horno ardiente. ¿Nos acordamos? Bien, esa figura, esa imagen tomada de Daniel capítulo 3, reaparece en esta historia de Apocalipsis 13. Nuevamente, una gran imagen
a la cual hay que postrarse. Pero esta imagen, a diferencia de la de Nabucodonosor, recibe vida y comienza a moverse, un calco de la bestia católica de Europa. Y esta imagen, como una segunda bestia, idéntica a aquella primera, se mueve en América. Amigos, esta parte es sumamente importante. Al predicar la palabra, Dios observa a su pueblo. ¿Quiénes van a ser sellados? Miremos más todavía Apocalipsis 18, versículo 1. La culminación de este mensaje y el cierre también. Y entonces aparece el cierre de la gracia y los 144,000 sin intercesor. Leamos entonces Apocalipsis 18, 1 en adelante. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Toda la tierra va a ser iluminada con el mensaje que traiga este ángel, mensaje que contiene lo que leemos ahora, versículos 2 y 3. Una denuncia contra Babilonia y su corrupción. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y entonces un llamado, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, que están cautivos en Babilonia, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Noten, mientras Dios está planeando castigar a Babilonia con las 7 plagas, la gente que a último momento oyen y obedecen el mensaje: salgan, pueblo mío, esa gente también es sellada para que no sufran las calamidades. Miren cómo lo expresa Apocalipsis capítulo 15, versículo 8. Cuando cesa la intercesión de aquel que es nuestro Salvador, nuestro intercesor, nuestro abogado, nuestro defensor, que ha oficiado por siglos como nuestro sacerdote e intercesor. Pero noten ahora lo que pasa con su ministerio. Dice 15:8, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y a continuación comienzan las plagas, pero noten aquí, solamente cae sobre aquellos que se dieron a la bestia, a la imagen, a la marca, a Satanás, no hacia aquellos que recibieron el sello protector de Dios. Mírelo, capítulo 16, los 2 primeros versículos, así arrancan las 7 plagas. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Solamente sobre ellos, pero no sobre el pueblo de Dios. Ellos han sido preservados. Y así ocurrirá a lo largo de las 6 restantes plagas, para que se cumpla un texto que es definitorio: el cierre de la gracia. Comienza primero y luego entonces este ministerio de desgracias, de castigo por medio de las plagas. Apocalipsis capítulo 22, 11. Quizá lo vamos a leer en la versión de la Biblia de Jerusalén. La Reina Valera lo dice muy bien, podemos leerla también, pero la de Jerusalén trae una versión cadenciosa, bonita, para entender qué significa cuando Dios cerró la gracia. Dice así el texto, Apocalipsis 22, 11 de la Biblia de Jerusalén: que el justo siga cometiendo injusticias y el manchado siga manchándose. Que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Vamos a leerlo ahora de la Reina Valera. Es lo mismo. Pero noten la expresión: que el manchado siga manchándose. Miren acá
El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo practique la inmundicia todavía. Noten, ya no hay más solución. Pero el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Saben? Cuando se produce esa sentencia al cierre de la predicación de Apocalipsis 18, lo que llamamos el fuerte clamor, el clamor de medianoche, la gran predicación, junto con, o que le precede la lluvia tardía, para que venga el fuerte pregón. Y lo predican los sellados. Se termina, y habiendo sido sellados, ahora sí, se libera a Satanás para que haga lo que quiera. Y él tiene dominio del planeta, pero sabe que su dominio sería total si pudiera exterminar a los santos. Y para ello vamos a leer los últimos textos, como el que aparece en Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 en adelante. Nos menciona cómo todo el planeta planea, después de tantas plagas, llegada a la sexta, planea destruir a los santos en el Armagedón. Algo pasa, pero veamos el texto, Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 en adelante, leemos así. Esto es en tiempos de la sexta plaga. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y en el versículo 16 nos dice el nombre de esa batalla. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Toda la tierra se reúne allí en Armagedón. Es el nombre que se le da a esa guerra. ¿Guerra que consiste en qué? Lo dice el versículo anterior. Es la destrucción de los santos. Pero aquí que Jesús se precedió anunciando una bienaventuranza. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vigila y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En otras palabras, el Señor exhorta a sus hijos, retengan su santidad, sus ropas sagradas, la vestimenta de Cristo, la justicia de Cristo, con la cual el Señor los vistió cuando confesaron sus pecados. Y Él intercedía por ellos. El Señor los vistió de ropas blancas, espiritualmente hablando. Retengan esa justicia del Señor hasta los mismos límites de la segunda venida. Pero ya no había intercesor. Esa justicia los iba manteniendo. Esa promesa del Señor, que habían sido perdonados. Allí se entiende mejor esta cita que hemos leído de Elena White al comienzo. Satanás quiere dominar el planeta, pero no puede contra los santos porque ellos tienen la justicia de Cristo. No hay intercesor, pero ellos tampoco pueden cometer pecado porque el texto bíblico ya así lo anunciaba. Leemos nuestros 2 últimos textos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9 y Primera de Juan capítulo 5 también. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquel que ha nacido de Dios, Dios le preserva, no puede pecar. ¿Notan? No puede pecar, porque Cristo mora en él y él impide que ese creyente pueda pecar. Y en Primera de Juan capítulo 5 leemos también un texto similar, versículos 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, viene hablando de Cristo, le guarda y el maligno no le puede tocar. Sí, mis amigos, esto ocurre durante el tiempo posterior al cierre de la gracia y tiempo de angustia terrible porque no hay intercesor. Y Satanás empujando para que cometan algún pecado. Pero ellos viven en el Señor sin cometerlo, absolutamente entregados, dependiendo
de Dios y su amor y su misericordia. Y Dios los protege para que Satanás no les haga daño, ni ellos sean inducidos a cometer pecado, hasta que viene la liberación, en ocasión del Armagedón. Y entonces sí, poquito después, la segunda venida. Dios nos bendiga al estudiar su palabra y entenderla un poquito mejor. Amén.